Buenos días, soy Víctor Navarro, soy médico psiquiatra del Hospital Clínico de Barcelona. El objetivo de este vídeo va a ser explicar algunos conceptos claves respecto a cómo se hace el diagnóstico en psiquiatría y en psicología. El primer aspecto que quería destacar es que el diagnóstico no se realiza en base a ninguna prueba objetiva. El diagnóstico no se hace a partir de lo que nos diga un escáner o un TAC, una prueba que sea un PET o un SPET o un electroencefalograma. Tampoco se hace en absoluto en base a qué nos dicen unos test que se pueden pasar al paciente. Tampoco se hace en base a lo que nos diga un electroencefalograma y, muy importante, tampoco se hace en base a que nos dice un análisis de sangre. Por ejemplo, en algún vídeo previo ya hemos comentado que no es en absoluto útil mirar la serotonina en sangre. Es decir, no disponemos a día de hoy de ningún dato objetivo, de ninguna prueba que nos permita aclarar el diagnóstico psiquiátrico o psicológico de un paciente. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Pues el método es muy sencillo como idea, y es que exclusivamente se hace en base a la visita, a la entrevista que tienes con el paciente y quizá con algunas personas cercanas al paciente, algunos allegados. Ello que se hace de una manera tan fácil como la entrevista, o quizás, según cómo se mire, de una forma tan difícil como es exclusivamente a partir de una entrevista. Evidentemente, la entrevista es una forma de diagnosticar que solo aporta datos subjetivos. Siempre que hablamos de que el diagnóstico se hace en base a datos subjetivos, lo que es muy importante es tener muy claro que un psiquiatra o un psicólogo clínico nunca puede afirmar con contundencia, asegurar al 100% cuál es el diagnóstico de ese paciente. A diferencia de, por ejemplo, lo que puede pasar en un cáncer, que con un microscopio ves la célula que está enferma y por tanto puedes afirmar al 100% qué enfermedad tiene ese paciente. En psiquiatría y psicología nunca podemos tener datos objetivos y por tanto nunca podemos afirmar con una fuerza enorme que seguro que estoy acertando en el diagnóstico que tiene el paciente. Por tanto, muy importante, no se hacen los diagnósticos a partir de datos objetivos. No es correcto decir que en base a los test que ha hecho un paciente, el diagnóstico es tal. No, en absoluto. Mucho más importante qué nos dice la entrevista que qué nos dice una prueba determinada. Otro aspecto muy importante a tener en cuenta respecto a los diagnósticos en psiquiatría y psicología. Podríamos decir que son diagnósticos como un poco artificiales, que nos hemos inventado los psiquiatras y psicólogos clínicos. ¿Qué hemos hecho? Hemos observado a un montón de personas y hemos visto que hay una serie de síntomas que se suelen repetir y agrupar entre ellos, y a eso le hemos puesto un nombre. Es decir, que si hemos visto que es muy frecuente tener este síntoma más este, pues a eso le hemos dado un nombre. Claro, con esta forma de hacer diagnósticos, ¿qué pasa? Que muchas veces un paciente o un individuo cumple criterios para más de una enfermedad. No lo tenemos que ver como una cosa rara, simplemente tenemos que entender que la forma que tenemos de diagnosticar los psiquiatras y los psicólogos es muy mejorable, insisto, porque está basada no en datos objetivos, sino en una agrupación de síntomas que hemos visto que muchas veces se juntan entre ellos. Pero incluso puede pasar lo contrario, que justamente la persona que tenemos delante tenga un conjunto de síntomas que no encaja perfectamente en ningún diagnóstico concreto. Es decir, esa poca exactitud a la hora de hacer diagnósticos nos puede comportar hacer más de un diagnóstico o al revés. Es decir, mire, tiene estos síntomas, no le puedo dar un nombre exacto porque no encaja exactamente en ninguno de los nombres, en ninguna de las enfermedades que hemos decidido crear o agrupar en base a síntomas. Esto no sé si es bueno o si es malo. Quizá al paciente le confunde, al psiquiatra o psicólogo clínico, como ya estamos acostumbrados a vivir en esta pequeña incerteza diagnóstica, quizá, no nos es especialmente preocupante. Claro, uno podría decir, no es preocupante, pero si no saben el diagnóstico, ¿qué están tratando? Bueno, muchas veces lo que hacemos es, con independencia del nombre que tenga la enfermedad,
fijarnos en los síntomas claves de ese individuo y ver cómo puedo mejorar esos síntomas, con independencia del nombre. Evidentemente en medicina y en psicología, si todo encaja muy bien con un capítulo de un libro, hombre, estamos como un poco más seguros, porque está muy clara la guía a seguir o el tratamiento a seguir. Pero con independencia de ello, insisto, es muy habitual en nuestra profesión que nos fiemos más que de un nombre, de qué síntomas tiene ese paciente, e ir directamente a tratar esos síntomas o factores favoreciendo esos síntomas. Por último, un aspecto que quería decir. Prácticamente todo el mundo tiene en su día a día o en algún momento de su vida síntomas de los que salen en nuestros libros. Pero claro, es muy importante tener en cuenta que no es lo mismo tener un grano que tener 100 granos. No es lo mismo tener una idea obsesiva, que es cada 5 minutos hacer así con el dedo, que tener la idea obsesiva de cada 30 segundos hacer 15 veces esto. Es decir, no solo cuenta si uno tiene un síntoma o no, sino la intensidad y frecuencia con la que uno tiene ese síntoma. De tal manera que si uno tiene un síntoma, pero totalmente compatible con un funcionamiento perfecto en su día a día, en su trabajo, en su vida social, en su vida lúdica, bueno, pues no deja de ser más que una característica de ese individuo, que es verdad que sale en los libros de psiquiatría, pero igual que sale en los libros de psiquiatría, caída en los libros de medicina, caída del pelo, pero el problema es con qué intensidad, con qué regularidad tiene esa caída del pelo. Pues igual hay que hacer en psiquiatría. Una cosa es tener un síntoma que encaja, un hecho que encaja con nuestros libros, y otra cosa es tener una enfermedad. Insisto, intensidad, duración de ese síntoma y sobre todo qué repercusión tiene en mi día a día será clave para pensar, para valorar si parece que eso le podríamos poner el nombre de enfermedad o trastorno, o si simplemente tiene que dar como una característica de ese individuo sin más repercusiones para ese individuo y por lo tanto también sin más repercusiones desde el punto de vista médico o psicológico. Para quien desee tener más información sobre este tema del diagnóstico en psiquiatría o sobre otros temas del ámbito de la psiquiatría, puede consultar la página de internet www.informacionpsiquiatria.com. Muchas gracias.